Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Ceci. Bueno, en primer lugar, gracias a todas y a todos por venirse. Puntualmente, nosotros salimos con un grupo de compañeras hoy a la mañana de Santa Fe. Hay gente que ha venido aún desde más lejos. E independientemente de la cuestión temática, quiero hacer una breve reflexión política, porque en definitiva lo que nos convoca es la política y lo que está en juego. Me parece que tenemos la obligación, si el pueblo argentino nos da la oportunidad de reformular muchas cosas que el peronismo necesita pensar hacia adelante. Y creo que el valor agregado que tenemos es representar territorios, es representar idiosincrasias y también es representar parte de nuestro pueblo que está esperando solucionar sus problemas para poder vivir en paz y dignamente. Juntarnos a reflexionar hoy sobre algunas áreas temáticas, no nos convocan como especialistas o expertos necesariamente en una materia, sino más bien como dirigentes políticos capaces y dirigentes capaces de interpelar la Argentina que estamos viviendo y fundamentalmente la Argentina que necesitamos vivir a partir del 10 de diciembre. Yo siento, y esto es una visión que la he compartido con muchos compañeros y compañeras, que después de 20 años hay un ciclo que se está cerrando y hay otro que se está abriendo. Que en la apertura de la historia que vamos a empezar a escribir a partir del 10 de diciembre, el peronismo, que es algo que en algún punto de la historia nos convocó como individuos y nos hizo parte de algo colectivo, nos permita trazar una Argentina viable. Y para los que venimos acá, desgraciadamente tenemos que venir hasta acá. Me encanta Cava, pero tenemos que venir hasta acá, como dijo la compañera Corda, para que nos vean. Federal, con pertenencia en serio a una Argentina que vivas donde vivas, de este a oeste, de norte a sur, tengas la posibilidad de desarrollarte y ser parte de un proyecto político, económico, social, cultural, en donde podamos vivir felices y con grandeza en la patria. Así que quería hacer esta breve reflexión porque asumo que todas y todos los que estamos acá y los que no pudimos llegar o los que no pudieron llegar, estamos preparados para el desafío que nos toca asumir como movimiento político en la Argentina, que es, vuelvo a repetir, construir la historia de los próximos 20 años, convocando a gran parte del pueblo argentino que mira con muchísima impotencia cómo la política en algún punto se les ha cagado de risa en los últimos años, incluidos las veces que a nosotros nos ha tomado o tocado tomar decisiones. Quería hacer esta breve reflexión porque si vengo hasta acá, como dijeron los compañeros hoy, como dijo el propio Sebas, abandonando nuestra tarea cotidiana de hacer campaña por Sergio Massa, creo que bien vale la pena justificar esto en función de las cosas y las expectativas que tenemos por delante. Y antes de darle la palabra a Barto y antes de agradecerle que esté acá también de una provincia tan rica como Mendoza, creo que venía escuchando desde Sebas en adelante, desde Taco en adelante, todas cosas que tienen, por lo menos para nosotros, eh, componente de una misma ecuación. Hablamos de infraestructura, hablamos de federalismo, hablamos de política, hablamos de Argentina, y yo creo que en ese sentido, compañeras y compañeros, el modelo agropecuario argentino, el modelo productivo argentino, tiene mucho para explicar y mucho para construir los próximos 20 años, y en ese sentido me parece que el peronismo también tiene mucho para aportar en esa discusión. Soy parte de una provincia que hace 15 años vivió una crisis política sin precedentes, la famosa crisis de la 125. En aquel momento, quienes vivimos en el interior, fundamentalmente en una provincia con mucha connotación de la actividad agropecuaria, defendimos la resolución 125 con uñas y dientes, entendiendo que había un momento político trascendental, pero también muchísimos de nuestros dirigentes probablemente hipotecando su futuro político en términos electorales. Nosotros no creemos que el peronismo tenga que seguir apostando a peronizar la ruralidad. Probablemente sea momento de que ruralicemos al peronismo y tengamos la posibilidad de nosotros poder escuchar a los sectores productivos para hacerlo parte de un dispositivo político que nos convoque. Si hace 15 años probamos con peronizar la ruralidad y no funcionó, probablemente si hacemos al inverso y ruralizamos al peronismo, tengamos mayor éxito en la misión y podamos comprender la realidad que nos toca vivir, por lo menos a quienes vivimos en la provincia o en las provincias productoras como Santa Fe. Dicho esto, y antes de dar la palabra a Barto, quiero reflejar brevemente datos oficiales que de alguna u otra manera explican cuál es la dependencia argentina de un modelo productivo agropecuario y cuáles son, por lo menos para nosotros o para mí, algunos desafíos que el peronismo debe construir los próximos 20 años. Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos explican el 85% de los 88.000 millones de dólares
que según el INDEC la Argentina exportó el año pasado. Vuelvo a repetir. Buenos Aires, en primer lugar. Lamento decirle a la compañera de Córdoba que en segundo lugar Santa Fe. Y en tercer lugar Córdoba, explican el 75-76% de las exportaciones. Con La Pampa y Entre Ríos estamos alrededor del 85% de los 88.000 millones de dólares que la Argentina ha exportado durante todo el 2022. Son datos del INDEC, pueden buscar en el informe económico anual que ha hecho para darse cuenta de la importancia que tiene. De esos 88.000 millones de dólares, prácticamente el 56-57% se explica en o productos primarios, esto es el poroto que se extrae y se exporta, o manufacturas de origen agropecuario o manufacturas de origen que tienen que ver en productos primarios. Es decir, que tanto el campo en sí mismo como el valor agregado hacia los productos rurales se explican más del 60 o casi el 60% de las exportaciones en la Argentina. Motivo por el cual me parece que nosotros necesitamos tener un proyecto político que abrace la ruralidad, que abrace a la producción y que le permita ser parte de un dispositivo político en el que se sientan abrazados, contenidos y parte de la discusión de la Argentina que viene. Ayer estuvo el candidato a presidente de nuestra provincia, nosotros lo recibimos en Santa Fe, con muchísimo orgullo y muchísimo calor a Sergio Massa. Y la verdad que uno se siente orgulloso de que la FIFE, la Federación de Industriales de la Provincia de Santa Fe, haya emitido un comunicado con todas sus entidades patronales apoyando la candidatura de Sergio Massa y llamando a votar en defensa de la industria nacional. Ojalá que la próxima vez, en 4 años, cuando tengamos que ir a buscar el voto para la reelección o para un compañero o otra compañera candidata a presidenta, también tengamos el voto de las entidades agropecuarias y rurales que apoyan la candidatura de un peronista o de una peronista, porque desgraciadamente, así como estas 5 provincias, y no me quiero meter en La Pampa para que Taco no me putee, pero como estas 5 provincias explican la mayor cantidad y volumen de exportaciones, también implican el perfil negativo y más oscuro del electorado peronista en estos tiempos. Digo, podemos engañarnos y creer que la provincia de Buenos Aires es arrolladora por su interior, pero los que viven acá y los que vemos mucho la política bonaerense, sabemos que el conurbano explica muchísimo los resultados electorales y que en el interior profundo, productivista y ruralista de la provincia de Buenos Aires, no se escupen si pueden. Así que compañeras y compañeros, antes de dejarlo a Barto y antes de que él nos pinte un poquito el panorama de una economía muy importante como es la mendocina y cómo aporta al desarrollo agropecuario nacional y cuáles son las cosas, me permito sugerir 3 o 4 cosas. Pensar claramente un esquema que permita convocar a la ruralidad a ser parte de una Argentina que se pone claramente en la producción de alimentos una meta importante, no solamente para exportar, sino para saldar el hambre de nuestro pueblo. Generar obras de infraestructura, que hablaban los compañeros, que hablaba Lautaro y la compañera, necesarias para que el desarrollo productivo sea una realidad que no tenga límites, ni mucho menos fronteras. En esto me permito dar un ejemplo. Nosotros tenemos 720 kilómetros de río Paraná y no tenemos una obra hídrica que permita mitigar o llevar productividad en algunos pueblos de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando del 20% de las exportaciones nacionales. Trabajar claramente en un panorama que nos permita evadir esta discusión absurda 15 años después, si retenciones sí o retenciones no. Me parece, compañeras y compañeros, que si la discusión productiva de la Argentina y del peronismo son las retenciones sí o las retenciones no, 15 años después de aquella famosa 125 hemos aprendido poco y nada. Propongo humildemente, como lo hemos hecho en nuestra provincia de Santa Fe, tratar de generar un proceso tributario progresivo, que permita, por ejemplo, focalizar y segmentar en la propiedad de la tierra, tratando de que paguen mucho menos los que tienen menos y mucho más o más los que tienen más, y tratando de generar un proceso que permita volver a generar pueblos rurales que hoy han abandonado su destino prácticamente a las grandes urbes, con la idea de volver a generar esquemas productivos de cercanía que permitan volver a vivir de otra manera. Y por último, y antes de dejarlo a Barto, quería agradecer esta convocatoria y pedirles que en otra provincia, en otro momento, cuando Sergio Massa sea presidente efectivamente a partir del 19 de noviembre, tengamos la posibilidad de seguir convocándonos y convocando a otros compañeras y compañeros a ser parte de la Argentina que queremos a partir del 10 de diciembre de este año. Barto, te dejo la palabra y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación, querido. Un gusto estar participando. Me quedé enganchado con la charla anterior, con la compañera de Catamarca, y justo trataba de buscar a quien le había dicho que no se olvidara de mencionar la comunidad. Digo esto porque es muy difícil entender la ruralidad si uno no viene de la ruralidad. Eh, yo hago una pregunta, ¿cuántos de los que estamos acá venimos de una zona rural? No de un pueblo, del campo, metidos que tuvieron que caminar 7 kilómetros para ir a la escuela o tomarse un micro. ¿Cuántos? ¿Cuántos somos? El 3%, el 0,1%, 4. Somos unos afortunados. ¿Saben por qué digo esto? Porque cuando veía cuando veía el nombre de la Argentina, el supermercado del mundo, digo, está bueno que seamos el supermercado del mundo, pero primero seamos la despensa de los argentinos. Porque lo que hoy nos está pasando es que no llenamos la despensa de los argentinos, y creo que sobre eso hay que trabajar, y mucho. Y hice la pregunta anterior porque, indudablemente, en el camino se nos quedan un montón. Y quienes venimos de haciendo política, miro a mi compañera Adriana allá, al Emilio, que desde jóvenes estamos en la JP, ¿cuántas veces escuchamos el arraigo, que no emigre la juventud del campo a la ciudad, porque si no se forman los cordones? ¿Y por qué los pibes se tienen que quedar en el campo? Digo, a mí me gustaría que un pibe del campo, de Mendoza, de San Luis, metido en la loma del, ¿sí?, de Chachingo, sin hacerle publicidad a nadie, metido por allá, les diga, ¿y por qué me tengo que quedar acá? Si no tengo transporte, si tengo la salud lejos, si no tengo acceso a la educación. Comunicación. Si para poder ser alguien tengo que partir. La verdad que me cuesta concebir una idea peronista de producción agropecuaria o del campo, como muchos le pusieron, donde en algún momento, y hago mención a la 125, muchos tenían el cartelito del campo, y la verdad que iban al campo, a la pileta de alguna estancia que los habían invitado, pero de campo tenían muy poco, bajo la suela de los zapatos. Y claramente ese era nuestro error. Es nuestro error y creo que es nuestro gran desafío. ¿A quién representamos cuando hablamos del campo? ¿A quién representamos cuando hablamos de productores agropecuarios? Y claramente no es la misma la realidad de la pampa húmeda o de lo que pasa en Corrientes, donde en muchos lugares, grandes estancias en la Argentina, sus propietarios ni siquiera tienen domicilio en la Argentina, no son de acá. A lo que puede pasar en algún pueblito de La Rioja, o en algún pueblo de Mendoza, o en Jujuy. Pero esa diversidad y esa necesidad de generar igualdad de condiciones desde la base es lo que yo considero justicia social. Porque es muy difícil que hablemos de justicia social si se nos están quedando un montón de argentinos y argentinas sin tener la igualdad de posibilidades. Es una igualdad de base, para que cuando tengamos que levantar la mano, en alguna reunión como esta, en Cava, al menos seamos el 20%. Al menos seamos el 20%. Indudablemente que uno participa, se forma y escucha, y yo esta semana dije, en realidad el domingo, en uno de los tantos grupos de productores que hay, se me ocurrió decirle, y hablando ya un poco más al hueso de política, ¿no? Estaban buscando quién era el referente de Milei en Mendoza en el tema de vitivinicultura. Ni sabe Milei qué es lo que es la vitivinicultura. Salvo por algún brino que se habrá chupado, si es que toma, ni sabe. Estaban buscándolo. Lo primero que yo les puse en ese grupo, y tuve para entretenerme casi todo el domingo, es
estaría bueno que pensemos cuál es el concepto de empresario que tiene Milei. ¿Sí? Porque por ahí un productor de 10 o 20 hectáreas, yo no creo, y sobre todo de uva en Mendoza con la situación actual, creo que tenga que ver con el concepto de Milei, de empresario, ¿no? Ni hablemos del que estuvo antes, que yo no lo nombro porque es mufa. Ese concepto de empresario, ese concepto de productor, es lo que me parece que tenemos que trabajar del peronismo para poder identificar a quién representamos cuando hablamos de producción agropecuaria y a quién nos estamos dirigiendo cuando hablamos del campo. Porque el campo son un montón. El campo son los que se paran en la rural, que se creen con la libertad de silbar a cualquier presidente del partido que sea. El campo pueden ser algunos que están en Europa y que vienen de vez en cuando a las estancias del norte argentino, Salta, Catamarca, Corrientes, ¿sí? El campo pueden ser vecinos de Recoleta y están votando acá a otros. O el verdadero campo son los productores que todos los días están labrando la tierra, cuidando a los animales. Y con la diversidad que eso significa, ¿no? Por algún motivo nos ganaron ese espacio de que nosotros representemos a quien realmente labura. Y creo que es un gran desafío. Que sientan que el peronismo no tiene que ver nada más que con lo que se llaman los planes, el populismo que lo vienen repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, sino que tiene que ver también con lo principal, que es el trabajo. Dignificar al trabajador, y digo el trabajador rural como cualquier trabajador. Creo que ese es el gran desafío del sector agropecuario y de un peronismo agropecuario. Y cuando hablamos de ruralidad, con todas las diferencias que podamos tener en distintas provincias, en distintas regiones, dependiendo dónde nos tuvimos la suerte de nacer o no, no me imagino que pueda uno pensar un gobierno peronista si no va a dar acceso a igualdad de condiciones para que quien nació en la tierra y elige labrar la tierra lo pueda hacer en condiciones dignas, donde sí, con todos los recursos que la Argentina tiene y de los cuales venimos hablando desde que nacimos, le signifiquen no solamente un número abstracto en cuanto al ingreso de divisas que pueden entrar al país, que son importantes, y créanme que la entiendo, soy magíster en Derecho Empresario, me cansé de escuchar eso en la Austral. Dólares son amores, diría. Dólares son amores, ¿sí? Pero hay otra cosa que tiene que ver con la mirada de atrás. ¿Cómo cuido a quienes verdaderamente ponen el lomo para que esos dólares entren? Esa es la mirada que me parece que el peronismo del futuro tiene que tener en la ruralidad. Yo por ahí pensé que querían que hablara de números, si quieren hablamos de eso, pero me parece que la mirada peronista de la ruralidad tiene que ver con que quien verdaderamente es parte del sector agropecuario, pero no con la computadora, en la bolsa de cereales, laburando, no, quien verdaderamente pone el lomo para la producción agropecuaria en la Argentina, sienta que su gobierno lo cuida, lo protege, lo reivindica y que además es importante para su país. Creo que ese es el gran desafío en la agricultura, sea vitivinicultura, sean los tulipanes en el sur, sea la caña de azúcar, sea lo que sea. No podemos ser el supermercado del mundo si nuestros pueblos y nuestros trabajadores tienen la despensa vacía. Muchas gracias. Bueno, hola. Ya estamos en un tiempo, ¿estamos bien? Bueno, para finalizar, me gustaría dejar planteado sobre la base de las cosas que estaba diciendo Barto recién, algunas temas para discutir probablemente en el próximo encuentro.
Ayer Sergio Massa realizó el acto en Sauce Viejo, en un complejo de una empresa llamada Speed Agro, que está desarrollando una proteína vegetal o de origen vegetal que inclusive se plantea suplir en algunos casos las ingestas de carne. Digo, es una muy buena noticia. Y también detrás hay la articulación del Estado a partir de los investigadores del CONICET. Hay un capital privado y el Estado poniendo los investigadores del CONICET. Primer tema que yo creo que el peronismo tiene que retomar y que el Estado y que el gobierno de Sergio tiene que llevar adelante claramente es sacar a relucir la articulación público-privado para el sector agropecuario. No podemos seguir pensando que todo lo que viene de parte de nuestro agro tiene que ser estrictamente privado y el Estado no tiene nada para hacer, ni tampoco creamos que nuestros pequeños productores, nuestros chacareros no tienen nada para aportar desde el sector privado y nosotros no tengamos, como decía Berto recién, la posibilidad de cuidarlo. Lo otro, lo que recalcaba recién, quiero dejarlo sentado porque hubo un panel de compañeros, ahí lo veo al Lauti que está viniendo de Córdoba hablando de obras de infraestructura. Es inviable la producción argentina agropecuaria, no solo en la pampa húmeda, sino fundamentalmente fuera de la pampa húmeda, si no hay obras de infraestructura que realmente motoricen la producción en otro lugar. En eso, obviamente, esperamos que nuestro gobierno genere un plan de infraestructura a 20 o a 30 años que permita recuperar definitivamente nuestros ferrocarriles, trabajar en obras hídricas que permitan el desarrollo productivo en zonas que no hay agua. La Argentina tiene una contradicción muy grande. Tenemos el agua o una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo y no tenemos zonas que tengan productividad a partir de la escasez de la misma. Hay que hacer acueductos, hay que hacer claramente obras hídricas. En eso destaco que Sergio Massa y Jorge Neme han lanzado hace muy poco un plan que tiene que ver con el riego en toda la Argentina y me parece que es trascendental continuar. Nuestro gobierno provincial con el gobierno de Córdoba está llevando adelante una política de acueductos para la que están consiguiendo financiamiento afuera a tasas muy accesibles. Me parece que es un tema central para poner. En las obras de infraestructura también contamos las cuestiones energéticas. En eso, ojalá que algún compañero o alguna compañera de este lugar sea ministro de Energía o ministra para pedirle que el gasoducto Néstor Kirchner se extienda durante la provincia de Santa Fe hacia el norte. Hay zonas de nuestro norte que no tienen ni siquiera gas en garrafa. Digo, la famosa Vicentín de la que muchos de ustedes conocieron a partir del quilombo que hubo con estos chantas realmente de Vicentín, la Vicentín original, la que está en Reconquista, todavía sigue quemando en algún lado con leña, ¿no? Para que nos demos cuenta de las cuestiones mínimas que todavía creemos que no se han podido resolver. Y la última, como les decía, queridos compañeros y compañeras, nosotros creemos que hay que revisar el sistema tributario porque es muy difícil pedirle a un chacarero, a una chacarera, a un productor que invierta cuando las reglas de juego muchas veces no están claras y eso depende de nosotros. No podemos ser que un día nos levantemos, sí, Bartol, te dejo. Un día nos levantamos, necesitamos un puntito más de retención, le manoteamos, otro día devolvemos. Entonces me parece que también hay que llamar a discutir un sistema medianamente impositivo, estable, que permita reglas de juego claras para garantizar que quienes invierten en el agro, quienes invierten en el campo, quienes producen, también se sientan parte de la Argentina que hablaba Barto. Barto, te dejo cerrar y muchísimas gracias, no nos entretenemos más. Bueno, gracias. No, una cosa que me vino a la cabeza cuando estaba hablando es eh, ¿por qué militamos a Sergio Massa? En lo personal, yo tengo muchos compañeros en San Martín y un recuerdo para que por ahí muchos que no lo conocen sepan qué hay, digo, en el fondo de esto. Me acuerdo que Sergio en Mendoza me pasó a buscar para hacer el carpool. Hacían como 40 grados, enero, una cosa de locos. Y dentro del recorrido, uno de los recorridos fue en el medio de una finca con unos productores que criaban chanchos. Y yo digo, cuando lo lleve acá, este se me va a espantar. ¿Sí? Y se me vino un recuerdo. Aquellos que, yo tengo 45, aquellos que en los 90 nos tocó empezar a militar, veíamos que por ahí garpaba más el yuppie que vendía celulares que si vos eras un militante político. Y la política se había vuelto bastante cheta, ¿no? Entonces, costaba mucho poder llegar a el dirigente político. Y una de mis mejores experiencias en Palmira fue con Néstor Kirchner, que frente a una política mendocina que estaba muy cheta en ese momento, y a mí me habían prometido que el candidato a presidente iba a saludar a los jóvenes
que laburaban por él, me lo hicieron apartar en un costado, y en un momento el acto termina y yo veo que Néstor Kirchner va con la puerta, cámaras, televisión, un par de legisladores, que hoy serían el lugar que me toca a mí, se lo llevaban a otro acto rápido porque, bueno, había que hacer la foto y todo lo que nosotros sabemos. Chicos, me van a dejar con los pibes y con la chica de acá al lado, me van a matar. Yo pensaba en lo que me habían dicho, los va a venir a saludar el futuro presidente. Me metí como podía por debajo de las cámaras. Los dos legisladores, que ya no son más legisladores, a uno que Dios lo tenga en la gloria, me dijeron, desde mi abuela hasta mi mamá, lo que sea. Ahí me di cuenta que Néstor era bastante alto, lo agarro por la mitad de la cintura y le digo, Néstor, vos no nos conocés, pero acá al lado hay un grupo de chicos que todos los días está hablando en la calle por vos y hablando bien de vos. El tipo me miró, se dio vuelta, dejó las luces de la cámara. Los legisladores que se lo querían llevar a un departamento vecino me puteaban en arameo y se vino a hablar con los pibes. Cuando yo, y esto es una experiencia personal, por eso lo digo, y generalmente quienes más me conocen saben que no suelo guardarme lo que pienso, menos lo que siento. Cuando acompañé a Sergio Massa y lo vi comiendo empanadas con 40 grados de calor en el medio de los chiqueros, los gallineros y las aceitunas y las ciruelas que habían en una zona rural de Alto Verde, me trajo la misma sensación. Dije, este tipo que vino, se metió, que ni me conocía, y confió en que iba a estar con productores primarios posta, merece ser el presidente de la Argentina, y la Argentina merece un presidente que no tenga miedo de ensuciarse las patas. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Y bueno, hablando un poco de dónde tuvimos la suerte de nacer o no y de cómo desarrollar